Señores pasajeros, estamos nuevamente al aire. Sigan disfrutando de este vuelo radiofónico en primera clase. ¡Auch! Yo me corté picando verduras. Ups, yo borré archivos de la compu. Yo hice el oso enfrente de un huésped. Pero bueno, nos divertimos, ¿no? Claro, ¿y cómo aprendimos? El practicante. Buenas tardes, señores pasajeros, y estamos de regreso volando en primera clase. Yo soy Isabel Torres y como dijo Vero, vamos a iniciar con la entrevista. Aquí tenemos a nuestra invitada especial, Mónica Mateos. Ella es estudiante de la licenciatura en gastronomía, ya está por salir en 8º semestre y vamos a platicar un poco de su experiencia en sus prácticas en el restaurante de Quique da Costa en Denia, España. Así que bienvenida, Moni, pues cuéntanos, primero, ¿por qué empezaste a estudiar gastronomía? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Cuéntanos. Hola Isa, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Pues nada, yo desde prepa, creo que mi papá es doctor, entonces siempre tuve la influencia de querer estudiar medicina. Claro, sí. Y eso, ¿no? Pero curiosamente se tiene la teoría de que estudiar medicina es súper complicado, te consume mucho tiempo y que no es una carrera para mujeres y muchas teorías. Entonces descubrí con que me encantaba ver programas de cocina. Y soñaba con un día estar en uno de esos programas. Entonces, pues nada, me fui y empecé a investigar muchísimas escuelas. Y me topé con las cocinas de aquí del Cordón. Me encantaron. Las mejores cocinas que he visto hasta ahora en las escuelas. Te dan aquí el beneficio de becas. Te dan beneficio de que tienes que... O sea, ya con la colegiatura te daban que cuchillos, uniforme, insumos. Completo. Entonces, o sea, yo siendo becada realmente me dio un beneficio enorme. Claro. Y nada, muy, muy, muy contenta de mi decisión desde ese entonces. Qué bueno, qué padre. Y bueno, ya platicando un poco más de tus prácticas, ya habías hecho prácticas anteriormente. Sí, anteriormente, bueno, dicen que fui un poco precoz, la verdad, porque la universidad te pide que hagas prácticas desde 4º semestre. Así es. Pero yo inicié desde 2º semestre, dije, ¿sabes qué? Si realmente me quiero dedicar a esto, quiero saber de lo que se trata. Ya. Exacto, claro ya. Sí. La vida real. Exacto. Mis primeras prácticas fueron con la chef Patricia Quintana en el ya extinto Izote. Pero fue uno de los mejores lugares que pude haber elegido porque... me imagino. De verdad, el amor aprendes que las mayoras que trabajan día a día como cocineras mexicanas te pueden enseñar muchísimo más que cualquier cocinero innovador en México, ¿sabes? Sí, me imagino. Y era una paciencia increíble, el ambiente, los amigos que aprendes a conocer, el trabajo, obviamente empiezas a sentir como todo ese dolor de piernas, espalda, de estar mucho tiempo parado, pero le agarras más amor y desde ahí me enamoré de todo. Sí, ha de ser increíble. Y pues nada, después ya fueron las prácticas obligatorias que hice en el restaurante Astrid y Gastón, que está en Polanco. Bueno, una de aventuras más. Increíblemente, jamás fui una gran fan de pastelería. Y gran parte de mi tiempo ahí la pasé en pastelería. Resultó que sí era buena después de todo. Y realmente te enseñan muchísima responsabilidad. Porque nunca me trataron como una practicante más. Me confiaron muchas cosas, me enseñaron muchas más de organización, comidas de personal inmensas que sacara de minuto a minuto. Y increíble. De hecho, aunque la escuela pedía ciertas horas a la semana, yo decidía, me decidía ir los fines de semana y no me importaba que descansaba medio día a la semana. Era un zombie andante, obviamente. Pero me fascinaba y también la cocina peruana es muy, muy rica. Todos los ingredientes,
todo lo que lleva es realmente... Es como súper viva, ¿no? Digo, es ahorita muy está viva, exacto. teniendo un boom impresionante, pero yo creo que se parece mucho a la mexicana en cuanto a diversidad y la variedad, ¿no? Sí, que tiene. sí. O sea, de hecho también ellos tienen un estilo de tamales y sus chiles guajís. Tienen mucho condimentado, los ceviches, que también nos encontramos en las playas mexicanas. Claro. Tenemos todo tipo de esas cosas y sobre todo la alegría de la gente peruana, que son unas personas súper humildes, súper emprendedoras, luchonas como los mexicanos. Sí. Y hay mucho, mucho que aprender ahí. Perfecto. Ay, pues qué padre, qué padre. Pero bueno, ahora cuéntanos cómo llegaste a trabajar con Kike Da Costa, cómo conseguiste esa oportunidad. Bueno, pues cuando me llegó la oportunidad de hacer prácticas en el extranjero, pues jamás me interesó de irme a donde todo el mundo iba, ¿no? Ok. Entonces, no, aunque la universidad te ofrece muchos contactos, la verdad, busqué por mi parte y como muy fan me metí a las listas de los mejores restaurantes. Sí, claro. Y dije, vamos a intentar, nada perdemos. Exacto. Y muchos no te contestan, claro. Obviamente. Y te ponen trabas de papeles, que el NIE de España, muchísimas cosas que no coinciden con fechas administrativas. Ok. Y pues nada, acá de repente me llegó un mail de Juan Valiente, que es el director creativo. Wow. Y yo brinqué. Sí, Qué padre. Porque aparte yo los contacté desde un año antes. Entonces ya contaba los días y veía paisajes de Denia. Denia es un lugar precioso para vivir, precioso. Es una playa pequeña. Eso es chiquito, una ciudad chiquita. ¿Qué te puedo decir? Como Playa del Carmen o Isla Mujeres. Donde hay mucha gente retirada, es un lugar de retiro. Pero una paz que se extraña porque aquí en la ciudad estás todo el tiempo acelerado, que el coche, que haces horas de un lugar a otro para la ciudad. Y allá, increíble, puedes ir a todos lados caminando. ¡Qué padre! Sí. Y pues nada, te digo, me mandó el mail y ya poco a poco con los meses fuimos detallando. Ellos, a los practicantes, tienen una diferencia muy, muy, muy grande conforme a otros. Te dan donde vivir. Totalmente gratis, te dan comidas, te dan, o sea, poco les falta para transporte, ¿sabes? Sí, no, qué Pero padre. Tú lo único que necesitas es pagar avión, y de ida y de regreso. Listo. Y ya si quieres comer fuera, claro, tus gastos extras. Que es como el lujo, ¿no? Pero realmente por eso me topé con mucha gente que es mexicana. Hay mucha gente en España trabajando, mexicana, que poco a poco le ponen ese sabor a la comida española, ¿sabes? Y darme cuenta de que de verdad hay gente que llega muy lejos sin tener los recursos y uno se queja. Es impresionante, o sea, y hay que tocar el suelo un poco, hay que tocar y hay que decir, todo el mundo puede, y quien quiere, puede. El que quiere, claro que puede, sí, solo hay que visualizarse, ¿no? Exacto. Me imagino que te imaginabas allá y... Sí, bueno, cuando ves, ya sabes que todos los restaurantes tienen sus redes sociales. Y tú ves la imagen de los chefs y de los jefes de cocina. Te parecen celebridades. Y cuando llegas y los conoces es como, bueno, no era para tanto, pero no puedo dirigir la palabra de la pena. Pero sí, es enfrentarte y enfrentarte y enfrentarte. Claro. Y es un reto enorme que les recomiendo muchísimo que hagan. Muy bien. ¿Cuáles eran tus expectativas al llegar a España? Al llegar a España, déjame decirte que yo tenía una muy mala imagen de los españoles. Sí, por, ya sabes, españoles que viven en México y no siempre dan esa una buena cara. Imagen. Entonces, yo cuando llegué no soporto su acento, no soporto cómo son de agresivos. Obviamente, yo me tengo que confesar con una persona muy sensible. Entonces, llegaban y me decían de groserías y me gritaban y después, pero es que así hablan. Y yo, no me ofendía, ¿sabes? Entonces, pero eso cambió en cuestión de una semana, días, que aprendes a conocer, porque me fui días antes como turista, entonces... Y aprendes a enamorarte de su comida, de su forma de comer, que dices, bueno,
¿cómo pueden comer tanto pan y jamón serrano y embutidos? Y me confieso que soy una adicta a esas cosas ahora, no puedo vivir sin ellos. Qué padre, sí, supongo que te tienes que adaptar a fuerza, ¿no? Sí. Pero es padre, como que, yo me he dado cuenta que cada cocina tiene como su vocabulario, su forma de interactuar. Claro. Entonces, igualmente está muy padre como entender esa forma de interactuar y de convivir y como que te vas haciendo parte, ¿no? Sí, sobre todo que llegas y es el choque cultural. Sí, claro. Hay gente de todos lados del mundo, japoneses, peruanos, españoles también, entonces, y sobre todo, trabajar en un restaurante de estrellas Michelin cuando en México no existe guía Michelin. Entonces, tú llegas y les dices, sí, trabajé en uno de los mejores restaurantes, pero no tienen ni una estrella, y no se la creen. No se la creen, y... Bueno, mucha gente jamás ha tenido ese contacto con el producto tan elevado. Sí, claro, debe ser un súper reto, ¿no? Muchos me decían, no, es que no vas a aprender a cocinar, vas a aprender a experimentar y vas a hacer ahí tus experimentos con tus aditivos y la verdad es que no. Hay gente que, gracias a Dios, es muy creativa. Entonces, cuando le agregas esos pequeños elementos a las cosas, haces magia y de verdad son cosas que merece la pena probar por lo menos una vez en tu vida. Sí, claro. Son sabores que jamás vas a conocer. Se van a repetir. Son totalmente nuevos. Y puede que de repente te diga, bueno, es que yo no sé describir este sabor porque no lo tienes dentro de la memoria. Sí. Pero lo disfrutas tanto y es algo súper interesante. Sí, claro, me imagino. Oye, bueno, cuéntanos en qué áreas estuviste trabajando o llegaste y dónde te acomodaron. Mira, el restaurante se divide en 5 áreas. Es cuarto frío, que son entradas y todo lo que vaya relacionado sin temperatura. Sí. Pastelería, pescados y mariscos, arroces y producción. Esas 5 áreas, cada quien tiene su jefe y normalmente se ponen de 3 a 4 personas por área. Yo cuando llegué en temporada alta de verano y la mayoría de las personas hacen prácticas en verano. Entonces eran mucha gente. O sea, era mucha gente para 50 comensales, que es lo que sirve. Sin embargo, el trabajo es demasiado. O sea, te digo, el nivel de las preparaciones es tan alto que se necesita esa mano de obra. Entonces yo llegué y desde el primer día fue impresionante porque yo durante mis 3 años de trabajo aquí en México jamás había tenido la oportunidad de emplatar. Porque emplatar es rápido, a mil. Es nervio, es exactitud y dije, bueno, van a poder emplatar esas cosas que yo vi una vez en la televisión. Sí, eran como una obra de arte. Exacto, pero realmente es, o sea, no es si quieres, es puedes y pruébate que puedes. Entonces tú solo te vas exigiendo un poquito más y un poquito más y vas mejorando. Yo la verdad me confieso que me volví un poco copiona de la técnica de mi amable jefe, que era Quique da Costa. Un día lo vi cantando mientras emplataba y lo veía muy pacífico pero constante, ¿sabes? Constante, sin preocuparse. Y también platicaba contigo y decía, bueno, ¿cómo le hace? Pues un día lo intenté y empecé a cantar y a cantar, pero y a la vez la atención te mejora porque el otro lado del cerebro, exacto. Entonces canté y funcioné. Fluyó. Y todo fluyó. Guau, ¿y qué tal Quique da Costa? Increíble. El mejor jefe que he tenido hasta ahora, sí. De verdad que enseña mucho como jefe. Es un líder en toda la extensión de la palabra. Te hace sentir parte del equipo. Eres una familia. Te hace sentir importante. Se preocupa por ti. Sabe de tu vida. Y te lo puedes encontrar en cualquier parte de aquí a 10 años. Y todos sus practicantes vamos a verlo. Y con toda la confianza de que él confía en nosotros con nuestro trabajo y nosotros en él. Qué padre, Mónica, qué padre experiencia, de verdad. Vale oro. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues les recuerdo que vamos a seguir con la entrevista con Mónica Mateos al final del programa, así que no se despeguen de su radio.
Yo soy Isabel Torres y parece que en cabina tienen un mensaje, ¿no es así, Vero? Así es, señores pasajeros, regresando del corte, que será muy breve, nos vamos a ir con nuestra siguiente sección, que es el momento gastronómico. Bruno ya está listísimo con sus tips, las recetas y el tema del día de hoy relacionado con la primavera. Y más adelante tendremos ¿Qué hacemos el fin? Ya está lista también Rebeca con las actividades más interesantes para este fin de semana y también tendremos la agenda deportiva. Y bueno, señores pasajeros, les recuerdo nuestro teléfono en cabina, es el 3088-1670. Estamos en Facebook y en YouTube como Primera Clase 1670 AM. Y en Twitter, @pclase1670 AM. Yo soy Verónica Palavicini, muchas gracias por seguir volando con nosotros en Primera Clase. Estamos en Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. Señores pasajeros de Primera Clase, su atención, por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.